Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de filosofía. Ahora para continuar lo que en la clase anterior veíamos sobre lo que indicaba Platón dentro del libro de la República, podemos definir en lo siguiente. Veamos, hablábamos sobre la teoría de las cavernas, ¿recuerdan? Hablábamos de que si lo tomamos a relación de hoy en día, el ser humano se enfrasca en solo lo que está a su alrededor, más no explora o quiere ver más allá de lo que es tan obvio, de lo que es tan consciente, porque se encuentra solo a su alrededor. Recuerden también que la teoría de las cavernas nos indicaba en cómo estos hombres se mantuvieron y terminaron su vida pensando en que eso que estaba cerca de ellos era lo único que existía, más no el cambio que pudo producir la cuarta persona que salió de las cavernas. Ahora, si vemos por ese modo, podríamos decir entonces que está relacionado desde el principio con nuestra vida. Por ello es que el ser humano está consciente y tiene la obligación de siempre explorar nuevos conocimientos, adquirir nuevos conocimientos y no quedarse en lo que le han dicho. Ahora, ¿qué nos dice en este caso Platón con la ética? Dice que la ética se realiza en una vida comunitaria a través de la república. El carácter general de la política platónica es la subordinación de lo individual a lo general. Habla de la libertad personal que tiende al desenfreno que debe someterse a las instituciones generales. En este caso dice que la educación es la institución principal. Para él, para Platón, se muestra que el ser humano tiene libertad, pero dentro de estas tiene a caer en el libertinaje, no, en el desenfreno, como le dice. ¿Por qué? Porque como tienes elección de decidir qué es lo que quieres hacer, cambia, choca y todo aquello que debería de ser construido se destruye. De, por eso que dentro de este libro de la República, él habla sobre este tema de la ética, que tiene que estar conducido dentro de la vida comunitaria. Ahora, dice que en la política, dice, debe ser un Estado justo. ¿Por qué él habla de un Estado justo? Habla porque cree que cada una de las personas en el espacio que se encuentre debe de trabajar en ese espacio, en ese campo, optimizar todas sus fuerzas para que esa labor, ese papel que desempeña sea posible, se mantenga y por lo tanto hay una armonía entre todos ellos. Ahora, él dice que dentro de esto, de esta armonía siempre tiene que ver el alma, esa conexión que tiene que existir. Ahora, primero inicia con algo importante y vamos a ver más adelante de qué trata. Primero veamos. Dice que dentro de esta pirámide, la cabeza principal dentro de esta jerarquía debe siempre ser los gobernantes. Pero ¿quiénes son los que deben de gobernar? Para Platón, los que deben de gobernar siempre y ser los únicos gobernantes son los filósofos. Dice entonces que para él, los gobernantes les corresponde la razón y por lo tanto el filósofo debe ser debe ser rey o ser el rey. ¿Por qué? Porque el rey debe de filosofar. Ahora, veamos quién viene en el segundo puesto de la pirámide. Vienen los guerreros. Dice que tienen el valor y la función de defender el territorio. Y veamos quién se encuentra en la tercera parte, los artesanos. Dice que corresponde a ellos las tendencias sensitivas y cuidan las necesidades materiales, la agricultura, la ganadería, la construcción. Bien, centrémonos entonces. Si vamos a la pirámide de arriba hacia abajo, podemos ver que para Platón es significativo el hecho que sea el filósofo, ¿por qué? Porque el filósofo tiene la capacidad de razonar, de creer, de decidir, de elegir la mejor alternativa para el pueblo. Ahora, en segundo plano encontramos a los guerreros. Son ellos los que tienen que defender netamente el territorio donde se encuentran. Ese espacio que se le ha dado para que sea él el defensor
absoluto, ¿ya? Y por último tenemos los artesanos, que en este caso son aquellos que hacen el trabajo de hormiga, ¿no? Hacen el trabajo de la base, que es en esto la artesanía, la ganadería, la agricultura, todo aquello que permitiera tener este tipo de situaciones, de cosas que necesita en sí este grupo de poli. Ahora veamos, ¿no? Entonces, si hablamos de este lado, se dice entonces que en este caso el gobernante siempre tiene la razón. Y si hablamos de la razón en el cuerpo humano, estamos hablando de qué? De la mente, de la cabeza. Siempre, ¿de dónde viene la razón? ¿Qué es lo desde qué momento parte este raciocinio? Viene del cerebro, de la mente. Y habla del valor en cuanto a la postura que tiene en sí esta estabilidad que debería de tener que el cuerpo y a su vez también lo que tiene en el cuerpo la fortaleza, y en los artesanos estamos hablando que estos dos están pegados y conectados entre sí. Ahora, veamos, para Aristóteles, la lógica, el concepto, el juicio, el raciocinio y la ciencia y los accidentes. Vamos a ver. Entonces, Aristóteles nos dice a nosotros que recordemos algo de partes importantes puntuales de Aristóteles. Dice que nació en esta gira colonia griega de Calcidia en el año en el año 384 antes de Cristo. Dice que fue un hijo de un médico y su madre era una originaria de Calcis. Ahora, ¿qué más nos dice que es Aristóteles? Dice que a sus 17 años lo eligieron para que vaya a la academia para ser, por ser el mejor lugar que en ese entonces había, para que él tuviera una continuación de su formación. A la vez, dentro de este tiempo, dentro de la Academia de Platón, Platón muere y él decide salir porque ninguna de las personas que se encontraban al frente de esta academia concluían con él, concordaban con él sobre lo que él pensaba en ese momento. Ahora, entonces, como ese ambiente de la academia comenzó a tener cambios que no iban con lo que había creado, en este caso Platón, hace que Aristóteles se retire de la academia, ¿no? Entonces, en ese impasse es que Aristóteles se retira de acá y dice que como no, como siempre tenían una discusión filosófica y nadie concordaba con él, pues él no podía continuar en este lugar. Ahora, veamos. Nos dice que dentro de la lógica, con Aristóteles nace la ciencia del saber del ser humano. Dice, la lógica llamamos a la razón. Este análisis dice, del espíritu humano, que es en este caso la racionalidad, que descompone el pensamiento y el lenguaje, y las funciones elementales del espíritu son el concepto, que es el elemento más simple, que representa y expresa, dice, lo esencial, lo necesario y permanente de una cosa. Ahora, esta representación es universal y que aplica en todos los seres expresados por el concepto. Cuando decimos hombres nos referimos a varios conceptos como la inteligencia, la libertad, la sensibilidad. Y se encuentra en todo el ser humano, se encuentra esto. Y en particular dice que los clasifica en 10 categorías o modos a conocer. Ahora, ¿qué es el juicio? Para Aristóteles, el juicio es la unión de dos conceptos con el fin de enunciar, afirmar o negar algo. En el juicio donde se encuentra lo verdadero y lo falso. Bien, ahora tenemos lo que es el raciocinio. Dice que es la pieza central de la lógica aristotélica, ¿ya? Y su forma más perfecta es el silogismo, que consiste en un juicio de premisas, de cuya relación se origina al tercer juicio llamado conclusión. Veamos,
Y un ejemplo del silogismo dice, todos los hombres merecen respeto. Estamos hablando en este caso de la premisa mayor. Los hombres, los indígenas son hombres. Estamos hablando de la premisa menor. Entonces, los indígenas merecen respeto. Esta es la conclusión. Veamos entonces para que podamos entender mejor qué es el silogismo. El silogismo es la definición como la estructura del razonamiento deductivo. Además, se dice que para Aristóteles el silogismo es el razonamiento que está formado por tres juicios. Dice, dos son primero son antecedentes y el tercero es un consecuente. De las dos primeras, de la mayor extensión se llama premisa mayor, de la menor extensión se le denomina premisa menor y la tercera proposición se le denomina conclusión. Ahora, como materia de las proposiciones, el tercer término llamado mayor, menor y medio. Pero para que podamos entender un poquito mejor, cuando hablamos de premisa mayor, premisa menor y hablamos de conclusión, se dice que dentro de estas premisas, volvamos al ejemplo para que entendamos. Dice, todos los hombres merecen respeto. Los indígenas son hombres, entonces los indígenas merecen respeto. Si usted puede fijarse, al final, la premisa mayor nunca vuelve a ser nombrado dentro de la conclusión. ¿Usted puede ver que se encuentra la palabra hombre? No, esta da paso al siguiente. Cuando hablamos de la premisa menor, dice, los indígenas son hombres. Se repite la misma palabra, hombres, hombres, tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Pero en la conclusión no se topa, porque dice, entonces los indígenas merecen respeto. Se omite, se suprime en la conclusión lo que se mencionaba en la premisa mayor y la premisa menor. Bien, continuemos chicos. Después de esto, entonces, en la siguiente clase, que es presencial, es virtual, tengamos claro que esto va a ser los temas que vamos a tratar. La lógica, vamos a hablar de la metafísica, vamos a hablar de la sustancia y los accidentes, de la materia y la forma, y además del acto y la potencia. Ahora chicos, hasta aquí vamos a quedarnos en la clase, pero les voy a dejar una tarea. Yo posteriormente le voy a ubicar en el insumo para que usted realice la tarea. ¿Qué va a hacer? Usted va a investigar un poco más sobre la biografía, tanto de Platón como Aristóteles. Usted va a hacer un organizador gráfico de cada uno de ellos. Posterior a ellos, usted tiene ya estas diapositivas y va a realizar un organizador gráfico donde ubique todas estas partes que hemos hablado sobre el triángulo de la lógica que nos habla Aristóteles. Recuerde que cuando hablamos de Platón, nos dice que dentro del libro de la República siempre tiene que existir una lógica. Es como hoy en día, si la persona que nos gobierna haría todo cuanto ellos quieren, ¿qué pasa con esa parte? Se vuelve corrupto, ¿no? Pero si hablamos que las personas que se encuentran en este caso, hablamos de los artesanos, que son las personas que trabajan, que forjan y las productos, las cosas que necesita el país, y ellos se vuelven millonarios, se olvidan el papel que desempeñan dentro de este país, dentro de esta sociedad, ¿qué se volvería? Corrupto. Por lo tanto, esa pirámide que nosotros teníamos bajo la jerarquía no se cumpliría, todo sería un caos porque no se mantiene todo aquello que se ha mencionado. Bueno, chicos, recuerden que tienen que repasar para nuestra lección que fue suspendida la vez anterior. Hasta aquí, chicos, tengan muy buena tarde, cuídense.